Damos la bienvenida, nos da mucho gusto recibir en este estudio aquí en ADN 40 al embajador Gautier Mignot. Él es el nuevo embajador de la Unión Europea en México. Embajador, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar en México, gracias por estar aquí en ADN 40. ¿Con qué agenda llegas? ¿Cuál es tu agenda como nuevo embajador europeo en nuestro país? Mira, creo que la primera cosa es quizás comunicar mejor sobre el peso de la relación entre México y la Unión Europea. La Unión Europea somos el tercer socio comercial de México, el segundo inversionista y el primer donante de cooperación internacional junto con esos 27 Estados miembros. Y creo que esa percepción no se tiene. Somos el primer proveedor, por ejemplo, de vacunas contra la COVID actualmente de México. Hoy estuviste en la recepción de un embarque, ¿no? Estuve ayer, sí, en la recepción de 500.000 de dosis de Pfizer que llegaban de Bélgica. Y el 40% en realidad de las vacunas que han llegado a México vienen de la Unión Europea, pero eso quizás no lo hemos visibilizado suficiente y queremos hacerlo. Ahora, yo creo que también podemos ir más allá de la relación que hemos tenido hasta ahora. México y la Unión Europea somos socios estratégicos desde hace varios años, pero la verdad es que le ha faltado un poquito de sustancia a esa asociación estratégica y queremos entonces fortalecerla, darle más peso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo creo que de tres formas. La primera es cooperar más y mejor. Creo que los europeos tenemos una experiencia interesante, un modelo interesante para México en términos de inclusión social, por ejemplo, sí, en términos de recuperación verde, en términos de Estado de Derecho. Y entonces estamos totalmente dispuestos, de hecho ya lo hacemos en muchos campos, a compartir esa experiencia con México, donde le interese al gobierno mexicano. Sí. La segunda vertiente sería aumentar los intercambios entre nuestras empresas, nuestros pueblos, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, académicos, científicos, en fin, en todos esos ámbitos tan importantes, porque la relación humana finalmente es la corazón, esencia, ¿no? La esencia. Y creo que el tercer eje sería lanzar iniciativas conjuntas en el escenario internacional sobre temas de preservación del planeta, temas de derechos de la mujer, por ejemplo. Y hemos sido aliados históricamente México y la Unión Europea y tenemos que, hoy más que nunca, en temas de salud, por ejemplo, que seguir siendo. ¿Encuentras el terreno fértil en México en estos primeros días que has llegado a nuestro país? ¿Encuentras el terreno fértil para estas prioridades? Pues yo creo que hay mucho que hacer. Nos tenemos también que acercar más a las autoridades colombianas. Yo vengo después de un tiempo donde no hubo embajador de la Unión Europea, entonces hay que un poco retomar esa relación junto con los 19 embajadores europeos de los países que están representados aquí en México. Claro. Ahora, estamos en un acuerdo que ya está en vigor desde el año 2000, ¿no?, entre México y la Unión Europea, que entró en un proceso de renegociación y que ha pasado también por la parte burocrática que ya está muy larga. ¿Cuándo vamos a tener el nuevo acuerdo entrando en vigor entre México y la Unión Europea para intercambio comercial y cooperación? Efectivamente, este acuerdo es la herramienta perfecta para lograr este fortalecimiento de la asociación estratégica que mencionaba antes. Sí. Es un acuerdo que va a modernizar nuestro acuerdo existente, aumentando el acceso a los mercados, con un capítulo de inversión que no había en el acuerdo anterior y también fortaleciendo nuestra cooperación en nuevos ámbitos, por ejemplo, como el cambio climático, como la igualdad de género, como la economía digital o los temas digitales, entre muchos otros. Entonces, es una prioridad para nosotros poder firmar este acuerdo, ojalá este año. Faltan todavía temas, revisión por parte de los juristas, después traducción en todos los idiomas de la Unión Europea. Todo eso toma un poco de tiempo, pero estamos haciendo un nuevo acuerdo para los próximos 20 años. Sí. Y ojalá con este acuerdo logremos, por ejemplo, disminuir un poco la discrepancia que hay hoy en día entre el comercio de la Unión Europea con México y el comercio de México con Estados Unidos, claro, que es 10 veces. Es enorme, ¿no? La cifra. Tengo muy poco tiempo, embajador. Déjame preguntarte dos, tres cosas. Una es en relación con la inversión. El presidente López Obrador se ha referido a algunas empresas españolas, por ejemplo, con ciertas controversias que ha habido por la reforma energética que pasó la administración pasada. ¿Qué te dicen a ti los inversionistas del sector energético europeo, españoles o de otras nacionalidades cuando evalúan lo que está ocurriendo en México en esa materia? Creo que a todos los inversionistas extranjeros les gusta la estabilidad
jurídica, la claridad, pero eso no quiere decir, obviamente, que un Estado no pueda regular. Nosotros, europeos, somos muy a favor de la regulación. Lo que pasa es que sí hay que hacerlo de forma equitativa, no hay que hacerlo de forma retroactiva, hay que dejar tiempo a las empresas, a los inversionistas para que se adapten, o bueno, que no pierden su camisa, ¿no? De esta forma. Claro. Entonces, y en el tema energético hay un aspecto muy importante, que es el aspecto de compromisos de lucha contra el cambio climático. Y ahí es también una inquietud que tenemos, pues, todos los países del mundo, ¿no? De cumplir los objetivos del Acuerdo de París y limitar al 1.5 grados el calentamiento global de aquí a finales de siglo, y eso requiere unos esfuerzos adicionales de todos, y ahí las energías renovables tienen que jugar un papel fundamental. ¿Ya están hablando con las autoridades mexicanas a ese respecto? Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de tocar este tema, pero ya antes de mi llegada hubo algunas interacciones, y estamos, hoy está la cumbre organizada por Estados Unidos sobre el tema de cambio climático. Sí. Justamente vamos a tener al final de año la conferencia de partes, la COP26, para justamente hacer un balance 6 años después de la firma del Acuerdo de París, sobre cómo cada país va a elevar su ambición. Entonces, es tiempo para todos, y para México, para la Unión Europea, de reforzar nuestro esfuerzo. Embajador, ¿qué va a pasar en Ucrania? Ahora estaba ahí Rusia diciendo, retirando sus tropas de la frontera con Ucrania. Es uno de los temas más álgidos en la Unión Europea. Así es, y hemos intentado mediar desde hace varios años, desde que empezó el conflicto entre Ucrania y Rusia, para evitar que se sigan los enfrentamientos y garantizar la soberanía de Ucrania también, que es un tema obviamente que no es negociable. Ya, se me acaba el tiempo. Muy brevemente, ¿es muy diferente México hoy de cuando lo conociste años atrás en tu primera visita? Bueno, es una primera impresión. Solo llevo 3 semanas nuevamente en el país. Obviamente ha crecido. 25 millones más de personas, por ejemplo, y barrios como Santa Fe que han crecido de forma increíble, pero también cosas que me parecen que no han cambiado tanto. Bueno, la cultura mexicana, la gastronomía, que sigue afortunadamente la misma, pero también problemas como las desigualdades sociales, como los problemas de derechos humanos, en fin, temas de orden público también, claro, con los cuales tiene que lidiar México, y estamos aquí para ayudar a México, no para criticar o sancionar, sino para aportar lo que podemos aportar. Para colaborar. Pues te deseo lo mejor, embajador. Gracias. Bienvenido de nueva cuenta a México. Éxito en tu gestión, y vamos a estar muy cerca de ti. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buena tarde. Gracias. Bueno, sobre